En los albores de una nueva era y todos estamos escuchando el llamado. Somos testigos y protagonistas del cambio hacia una nueva forma de vida donde el amor es nuestra religión, el perdón es nuestra moneda y cada persona sabe que es importante. Estamos listos para derribar los muros, estamos listos para romper los paradigmas, estamos listos para cambiar de opinión y de mentalidad, estamos listos para expandirnos en conciencia. Estamos listos para reclamar nuestro poder. Estamos listos para utilizar nuestra voz. Estamos listos para profundizar más. Estamos listos para mirar nuestra luz y nuestras sombras. Estamos listos para hablar de las causas y no solo de los síntomas. Estamos listos para decir las verdades más inconvenientes y dolorosas. Estamos listos para ofrecer nuestros dones al mundo sin la necesidad de pedir permiso. Estamos listos para inspirar a otros con nuestra historia. Pero sobre todo, estamos listos para amarnos y amar a la humanidad feroz y apasionadamente. Porque finalmente lo hemos entendido. Entendemos que todos somos uno, que yo soy tú, que tú eres yo, y que juntos somos el universo. Soy Yoli Romero y te invito a desnudar nuestro ser y conversar alma a alma. Bienvenidos a Alma a Alma, el lugar donde desnudamos nuestro ser y conversamos de las cosas del alma. Mi nombre es Yoli Romero y estoy muy feliz de que me acompañen como cada día acá en este espacio donde hablamos de desarrollo espiritual, desarrollo personal y abrimos esas conversaciones que muchas veces no tenemos con nuestro círculo, pues este es el espacio donde hablamos de todos esos temas que a nuestra alma la hacen vibrar. Y la pregunta para tu alma hoy es, ¿crees que existe una conexión entre tu cuerpo, mente y emociones? Y eso es de lo que vamos a estar hablando con nuestro invitado, que ya se los traigo, les dejo un pequeño video y enseguida estoy de regreso con ustedes. Hola. Hola, Yoli. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy feliz de estar acá compartiendo este tema con mi comunidad. Yo siempre traigo acá al programa pues temas que yo realmente los he comprobado en mí, los he comprobado en mí más que haberlos aprendido o haberlos conocido, los he comprobado en mí. Desde que conocí ya hace un tiempo las 5 leyes biológicas, para mí fue como digamos, esa respuesta científica a muchas cosas que ya yo sabía como verdad. Y fue un proceso muy curioso porque ya yo llevaba pues comprobando en mí misma todo esto de que, bueno, mi cuerpo estaba relacionado con mis emociones, mis enfermedades eran un reflejo, una somatización de lo que yo sentía. Y cuando aparecieron las 5 leyes biológicas, quizás porque estaba lista yo en ese momento para tener esas respuestas, pues fue para mí un gran descubrimiento y bueno, también fue un gran descubrimiento encontrar tu trabajo porque si lo podría describir en una sola palabra, es muy sincero. Yo puedo sentir que viene desde un lugar muy sincero en ti y creo que eso también viene porque es algo que tú también has comprobado en ti mismo y eso da pues no sé, cuando transmites una sinceridad muy grande en todo lo que dices, incluso cuando puede parecer cosas muy complicadas para las personas que quizás no tienen un background en medicina y no lo pueden entender. Entonces, quiero agradecerte por eso. Y bueno, para mi comunidad que no te conoce, vamos a comenzar con una pregunta que siempre hago yo acá,
quién es el doctor Kora, ¿cómo mencionas tu Nirdo- apellido? Nirdosh Kora. Nirdosh Kora, Exacto. desde el alma. Hmm. Mira, de entrada tengo ahorita una sensación de agradecimiento, de gratitud para ti, para tu programa y para generar este espacio de compartir desde el alma, ¿no? Y desde el corazón, justamente en estos tiempos. Entonces, estoy muy agradecido por estar aquí y de alguna forma me encuentro últimamente en este tipo de espacios porque es lo que yo estoy, el camino en el que voy, aunque venga yo de un camino muy, digamos, convencional, científico, como médico. Todo mi pasado es, eh, vengo desde un lugar muy convencional, mucha educación, muy estructurada, y ya llegó un punto en mi vida donde yo tomé mi propio camino o mis propios caminos, porque tuve mucha exploración en los últimos 25 años, podría decir, en torno a quién soy, en mi autodescubrimiento, en mi práctica profesional. Y es lo que me ha llevado a estar donde estoy ahora. Estoy en un momento de mi vida de mucha gratitud, de poder compartir mi verdad, así como lo dices tú, y mi verdad en relación a lo que me ha traído este espacio de salud, de integridad y de poder compartir esto con otros seres y apoyarlos en su propio proceso de crecimiento, autodescubrimiento y de sanación, porque pues esta es mi área profesional, ¿no? De sanación. Entonces, no tengo una palabra para definir quién soy o qué hago. Hay muchas maneras de cómo definirlo y pues bueno, espero poder compartir contigo y con tu público hoy, pues lo que sea más necesario. Mm. Acá confiamos en que el universo un poco canaliza a través de nosotros, entonces pues vamos a decir las cosas que las personas que están aquí conectadas, tenemos 200 y tantas personas conectadas en la comunidad del alma, porque esas personas necesitan escuchar exactamente lo que hoy vas a transmitirnos. Pues yo tengo acá un poco tu, digamos, currículum de vida y vamos a compartirlo para que las personas lo conozcan. Pues eres nacido en México, graduado en medicina, también eres un viajero del alma, diría yo, que tuvo la oportunidad de experimentar y entrenarse en diversas técnicas de sanación y transformación en India, Tíbet, Europa, Estados Unidos y México. Em, ¿Estás comprometido con mostrar al mundo la conexión que existe entre las emociones, la mente y el cuerpo y la esencia del bienestar integral humano? Y eres fundador de Body Medicine, la escuela Body, ¿qué significa Body? Body, si te das cuenta, está escrito diferente de cómo se escribe Mm, body de cuerpo en inglés. Es ujú, B-O-D-H y latina. La palabra body, escrita de esta forma, viene del sánscrito que quiere decir conciencia. Entonces, significa medicina consciente. Y es un nombre que yo le he dado al trabajo que hago porque siento que ese es uno de los elementos que más hacen falta en el sistema de salud hoy en día. Conciencia de nuestro cuerpo, conciencia de nuestras emociones, conciencia de todo nuestro entorno y los efectos que tiene eso en nuestra salud, y conciencia de todas las señales que me da mi cuerpo, como llamadas de atención o como mensajes eh, para tener más bienestar y más equilibrio. Entonces, conciencia, body es conciencia, básicamente. ay, qué bien. Sí. Estuve leyendo un poco también la biografía que tienes en tu página y hay algo ahí que me llamó mucho la atención y acá pues uno de los mensajes que damos constantemente es seguir los susurros del alma, pues escuchar ese llamado, algunas personas lo llaman intuición, que te dice o te lleva a hacer algo que muchas veces no tiene ninguna lógica desde la mente humana, pero que es tan fuerte que no podemos hacer otra cosa que seguirlo. Entonces pude ver ahí que tuviste un momento así, creo que estabas en el Tíbet, estuviste enfermo
y sentiste ese llamado de regresar a la India, a un lugar que habías estado ya, y Sí. realmente ahí fue como comenzó, continuó de alguna manera, pero más consciente tu propia transformación. Mm, ¿Nos hablas un poquito de eso? ¿Cómo fue ese momento de escuchar los susurros de tu alma? claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, la primera vez que estuve en India fue en el año 2000. Fue una aventura, increíble lo que yo viví. Estuve un mes en India y me tardaría una hora en contarte toda esa aventura que viví yo allá, pero fue muy, muy significativa en ese momento de mi vida y es lo que me introdujo mucho más eh, con totalidad a mi camino espiritual, a la meditación. De hecho, me tocó estar ahí en el festival Kumbh Mela, que es el festival hindú más grande Mm, espiritual, y era justamente uno que sucede cada 144 años. no, Y en ese festival, ese año que yo estuve ahí, hubieron 30 millones de personas. Y fue maravilloso. Y ya había estado ahí, pero 5 años después, justamente cuando terminé mi carrera de medicina, ya era médico y yo estaba en un punto de frustración realmente porque me di cuenta que la medicina tal cual la conocemos, el sistema médico alópata, está muy limitado. Y entonces yo me sentía impotente con lo que podía ofrecerle a mis pacientes y cómo podía ayudar a cada individuo. Entonces, en vez de irme por el camino convencional y hacer una especialidad de pediatría o gastroenterología o cualquier cosa, decidí ir en búsqueda de algo más, ¿no? Algo más significativo, algo que me permita trabajar más a fondo y encontrar respuestas que no me daba la medicina. mm, Entonces, me fui en un viaje eh, de cuerpo y de alma y fui a India, y por algo me fui a los Himalayas. Algo me llamaba a ir arriba a los Himalayas. Y cuando estaba en los Himalayas, hice una caminata de 3 semanas. Hubo un punto en que como que ya no aguantaba más. Era parte de mi búsqueda, pero mi cuerpo tampoco aguantaba más. mm. Y entonces me colapsé y empecé con fiebre y tenía una inflamación en la garganta y estaba justo hasta la cima, estaba a 5.400 metros de altura. Entonces ya bajé al siguiente poblado y vi a un médico tibetano y luego logré llegar hasta un lugar más abajo y estuve 2 semanas en un hospital tibetano en donde básicamente me detuve por completo y me rendí a que mi cuerpo tenga que hacer lo que sea. Pero más que nada llegó ese punto de rendición porque como 2 semanas antes, cuando estaba arriba en los Himalayas, empecé a sentir algo que nunca había sentido yo en el centro de mi pecho. Y era un llamado, así es, la sensación puede ser, es un llamado que lo podía sentir a nivel emocional y físico. Era algo que me estaba jalando desde el centro del pecho y diciendo, tienes que ir a este lugar, a este centro de meditación donde yo había estado en India 5 años anteriormente. Tienes que ir ahí. Y mi mente decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ya he estado ahí, ya lo conozco, yo estoy en búsqueda de algo diferente, ¿no? Pero era tan fuerte que entonces me rendí y dije, ok, voy a ir hacia allá. Entonces me tardé un tiempo en recuperarme y luego fui a visitar también, hice un retiro en un monasterio budista y poco a poco fui haciendo mi camino hasta llegar a ese centro de meditación y fue donde eh, todo viró 180 grados y encontré uno de los métodos de sanación más profundos con los que trabajo desde entonces, que ahí primero lo experimenté todo en mí. Eh, Encontré ahí a mi esposa, encontré un camino totalmente diferente. Y desde ahí es donde empecé realmente a integrar el aspecto mental, emocional y físico en la salud, donde empecé a ver con total precisión cómo las situaciones psicológicas, emocionales se somatizan eh, de una forma tan precisa en diferentes lugares del cuerpo en momentos tan específicos. Y ahí empecé a trabajar con eso. Y eso ya me fue llevando a otras áreas y desde entonces llevo como eh, 15, 20 años
estudiando y experimentando diferentes métodos que han ido complementando obviamente todo lo que yo ofrezco y cómo trabajo con mis pacientes, pero que me han llevado a mí en un proceso de sanación más y más profundo cada vez. Entonces, Mm, estoy eternamente agradecido por todos estos descubrimientos, por todos estos procesos de sanación propios y también por mis pacientes, porque es una belleza, es un regalo para mí poder trabajar y compartir esto con personas que estén disponibles, porque cada persona que viene a trabajar conmigo la honro y la respeto porque sé que tienen que salir un poco de lo convencional para recibir esto. Y eso necesita valentía, sí. porque todos estamos educados y condicionados a que lo único válido y lo único que nos va a funcionar es la medicina convencional, la farmacéutica y todo esto. Entonces, Mm, cualquier persona que salga de esto necesita un poco de esa valentía de salir de ese cuadro mm, convencional. Entonces yo estoy muy agradecido de poder trabajar así y de ver obviamente los resultados y cómo la gente se transforma. Entonces estoy mm. muy agradecido por eso. Yo les decía ayer cuando estaba comentando en la comunidad del alma que lo que íbamos a estar hablando hoy, le decía, pues lo único que le pido es que vayan con mente abierta. Yo sé que hacemos mucha resistencia porque es algo un poco diferente a lo que nos han contado siempre, a lo que nosotros hemos experimentado, pero vayan con mente abierta y dejen que, bueno, que esa, pues yo le llamo verdad divina, se llegue a nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaste a las 5 leyes biológicas? Hace poquito estaba recordando que ahí hace, que fueron 16 años, no sé, cuando estaba en ese lugar, ese llamado que me trajo a ese lugar, justo ahí fue la primera vez que yo escuché del doctor Hammer. Mm, Y todavía me resuena esa primera vez que lo escuché ahí, pero no tenía yo acceso a la información y a las 5 leyes biológicas. Entonces se me quedó la semillita ahí. mm, Y me tardó como 12 años en lo que yo ya estaba trabajando con diferentes métodos terapéuticos, energéticos, emocionales, nutricionales, etcétera. Ya tenía yo mi práctica integral. Pero hace que fue como 8 o 9 años fue cuando realmente conocí a un colega mío en México que estaba impartiendo cursos de las 5 leyes biológicas y dije, pues aquí voy, ¿no? Cuando yo aprendí en detalle las 5 leyes biológicas, que son los descubrimientos del doctor Hammer, ese fue como la conjunción, el puente, lo que pudo entretejer toda mi experiencia como médico alópata convencional, la ciencia de la medicina convencional, con todos estos otros métodos llamados alternativos, ¿no? mm, Con todo el trabajo emocional que hago, con toda la nutrición, con todo el trabajo energético, espiritual, de meditación, todos los otros abordajes que yo tengo hacia el ser humano, las 5 leyes biológicas fue lo que trajo este puente, donde desaparece esa división, que es algo que yo estoy constantemente haciendo todo mi esfuerzo para fusionar esto, porque la humanidad ahorita yo siento se encuentra en una polarización y una división muy grande. No es mm, nuevo, no es nuevo. Obviamente en este último año se ha marcado más, mm, pero esa división de yo estoy en lo convencional, en lo que me enseñaron y en este método solamente alópata, o me voy hacia el otro lado, pero tengo que encontrar, elegir uno o el otro, ¿no? mira, Pero esto es lo que a mí me permitió encontrar ese puente y no rechazar uno o el otro, sino aprender a cómo tomar lo mejor de ambos. Y eso, pues, es un increíble empoderamiento, ¿no? Porque se termina esa lucha. Y eso es lo que enseño en mis talleres y cómo trabajo con mis pacientes, cuando es necesario utilizar algo de apoyo médico, farmacéutico, cualquier cosa. Cuando es realmente necesario, lo utilizamos, pero utilizamos también todo lo más posible de otros métodos naturales para dar el apoyo necesario a cada persona. mm. Entonces, las 5 leyes biológicas son algo increíblemente revolucionario, empoderante y que yo siento que todos los seres humanos deberían de conocerlo. Sí. Yo también lo siento, sí, resueno muchísimo con esto que dices de la unión. En mi propio camino, pues ya desde la parte más espiritual,
en la noche oscura de mi alma, mi cuerpo hizo toda esta somatización de muchas cosas que yo iba a mi GP acá y les decía lo que sentía y no tenían idea, no tenían idea. Realmente Sí. me mandaron a ver a un psicólogo y todo en ese momento, pero yo Mm, estaba sintiendo todo eso. Entonces, pues fui a lo alternativo para buscar respuestas, ¿no? Y luego, claro, cuando el alternativo me dio más resultado que la medicina, pues entonces un poco dejé la medicina tradicional de lado. Entonces mm, fui yendo en esa polarización y de nuevo cuando conocí las 5 leyes para mí también fue esa integración de, digamos, lo que yo con mi mente podía justificar de alguna manera, sabes que a veces la mente necesita pues tener estas pruebas de que es verdad lo que tú estás sintiendo. Entonces todas estas verdades espirituales que ya yo sentía como verdad, pero que desde mi mente no podía darle esa explicación, pues vino ahí a unírmelo y realmente súper agradecida. Mencionabas al doctor Hammer y cuando yo escucho ahora tantas personas hablando, sobre todo en este último año escucho más personas hablando de las 5 leyes, ujú. eh, una parte de mí se siente tan feliz porque él fue tan incomprendido y el que haya tantas personas ahora dando, incomprendido o censurado, no sé qué pensarás tú, pero Mm, em, hablando de esto es para mí como un homenaje a que todo el trabajo que él hizo pues valió la pena, ¿no? Va a seguir para las futuras generaciones y que realmente las personas lo van a usar y tener un beneficio de él. Vamos a entrar ya en materia entonces, ¿qué son las 5 leyes? Para todas las personas que nos están escuchando hablar también de ellas, pero que no tienen sí. idea qué son las 5 leyes. Bueno, primero que nada, me da mucho gusto escuchar cómo hablas de esto y cómo presentas al trabajo del doctor Hammer, ¿no? Porque yo siempre que presento su trabajo y lo enseño, yo siempre digo al doctor Hammer, yo le daría el premio Nobel a la medicina por 20 años consecutivos, por sus descubrimientos, ¿sí? A pesar de que le fue muy mal a él cuando Mm. sacó estos descubrimientos, ¿no? Entonces yo estoy muy agradecido con lo que él trajo para la humanidad y por eso hago todo mi esfuerzo por seguirlo compartiendo. Em, Ahora, para decir qué son las 5 leyes biológicas, creo que tengo que hacer un pequeñito paréntesis para que la Ujú. gente entienda este diferente abordaje. Y lo que quisiera hacer es expresar un poquito cuál es el abordaje convencional de cómo la gente comprende lo que es el proceso de salud-enfermedad convencionalmente y de lo que cómo nos educaron a todos, cómo es el sistema educativo convencional y también el sistema educativo médico. Y en pocas palabras, lo que nos enseñaron a todos y nos creímos todos desde niños es que cada vez que yo tengo un síntoma, algo que no se siente bien en mi cuerpo, lo interpretamos como algo erróneo, como que algo está mal con mi cuerpo, ¿sí? Y que necesito ir con alguien para que me ayude y me sane, que generalmente es el médico, ¿no? Y toda la medicina alópata convencional está sustentada en este principio de que cada vez que yo tengo un síntoma, inflamación, dolor, fiebre, alguna erupción en la piel o cualquier cosa, perdón, significa que algo está mal y necesito corregirlo, ¿sí? Mm. Arreglarlo. Entonces, cuando tenemos esta idea, esta comprensión de los síntomas en el cuerpo, automáticamente hay una sensación de impotencia y de miedo, porque si yo interpreto que algo está mal en mi cuerpo, dentro de mí, entonces naturalmente viene miedo y necesito ayuda, ¿no? Entonces, eso es lo que sustenta todo el sistema médico. Pero en mi experiencia de 20 años de trabajar conmigo mismo y de trabajar con todos mis pacientes, ese nunca es el caso. El caso, por más que haya cualquier tipo de síntoma, incluyendo todos los diagnósticos médicos que hay, nunca hay algo erróneo con el cuerpo. Puede ser incómodo, sí, puede ser un síntoma que da dolor y otras molestias, pero no es erróneo, no es un error en el cuerpo. Es literalmente el lenguaje del cuerpo que nos está diciendo algo muy específico por lo cual hemos pasado. Y las 5 leyes biológicas, esos descubrimientos que hizo el doctor Hammer en los años 80, desde entonces tenemos esta información. Es lo que nos describe paso a paso y de una forma muy lógica y científica
¿cuál es ese proceso de somatización? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en la vida de una persona? Y estas leyes no solamente son para seres humanos, también aplican para los animales. ¿Qué es lo que sucede en la vida de una persona que genera un desequilibrio físico, mental y emocional que hace que alguna parte modifique su funcionamiento normal, armónico, ya sean mis bronquios, mis amígdalas, mi tiroides, mis músculos de las piernas, cualquier parte del cuerpo? La primera ley biológica nos explica qué es lo que sucede que genera este desequilibrio, ¿sí? Mm, Y es súper simple, súper lógico cuando la gente lo aprende y dice, pues claro, hace totalmente sentido. Y nos explica de una forma más sensata que las explicaciones de la medicina convencional, que la mm, medicina convencional casi no sabe el origen de ninguna patología. origen. Lo único que sabe es dar tratamientos para suprimir síntomas, ¿no? Entonces, la primera ley biológica nos enseña qué es lo que genera estos desequilibrios. La segunda ley biológica nos explica qué sucede literalmente en mi cuerpo, en mis emociones y en mi mente una vez que ocurre este desequilibrio, cuál es todo el proceso por el que pasamos y en qué momentos aparecen los síntomas, física, mental y emocionalmente, que siempre van juntos, aunque no estemos conscientes de ello. Mm, La tercera ley biológica nos explica qué sucede a nivel anatómico en las células y en los tejidos del cuerpo. Y la tercera ley biológica es la explicación más sensata, lógica y científica que yo conozco hasta el día de hoy del origen de los tumores en el cuerpo. Entonces es maravilloso entenderlo de esta forma porque todo el miedo que tiene la gente en relación a ese tema mm. se desvanece cuando realmente lo entendemos. Y una vez que lo entendemos, podemos saber cómo abordarlo para prevenirlo o para salir de una situación de estas. Y la cuarta ley biológica. Si voy muy rápido, tú dime, me No, detengo. no, no. Vamos a, bueno, acá que están entrando un montón de preguntas, pero vamos Estoy a, seguro, sí. vamos a Sí. seguir. Y la cuarta ley biológica, de hecho es interesante porque la tercera ley biológica, cuando el doctor Hammer la trajo a la luz en los años 80 y 90, él recibió mucha discusión al respecto porque no lo podían aceptar, ¿no? Mm, Pero la cuarta ley biológica es lo que nos explica cuál es el rol de cada uno de los microorganismos en el cuerpo. El cuerpo, seguramente lo has escuchado, tú seguro lo sabes, que nuestro cuerpo está conformado por un 60-90% de todas nuestras células son microorganismos. mm, Somos más microorganismo que ser humano, por decirlo así, ¿sí? Estamos conformados por trillones de bacterias, de virus, de micobacterias, de hongos, etcétera. Son parte de nuestro ecosistema. Y la cuarta ley biológica nos explica cuál es la función, el rol de cada uno de estos microorganismos en diferentes partes del cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué somos esta simbiosis, este ecosistema de tantos microorganismos con nuestras propias células? Y tienen un propósito muy específico todos estos microorganismos de estar ahí. Hay veces que hay estos desequilibrios que nos explica la primera ley biológica, mm, hacen que hayan desequilibrios en estos microorganismos y que generen procesos inflamatorios, pero tienen un propósito muy específico, que es de ayudarnos. Y eso es lo que la medicina convencional no puede aceptar. La medicina convencional nos ha explicado que son malos todos estos microorganismos, ¿no? ya, Pero en realidad cuando entendemos el rol de cada uno, y no es nada complicado, a lo mejor suena un poco científico todo lo que estoy diciendo, pero las personas, por ejemplo, que toman estos cursos conmigo y que aprenden las síngolas biológicas, el 80-90% de las personas que lo aprenden no tienen ningún fondo educativo médico de esta forma y lo entienden perfectamente bien y lo mm, empiezan a experimentar en su vida cotidiana. Y entonces aquí, con la cuarta ley biológica, es cuando se desvanece también el miedo a todos los microorganismos. Y la quinta ley biológica ya es como la cerecita en el pastel, donde viene a englobar y a unificar todo. Pero las cinco leyes biológicas son solamente como la introducción
a toda una nueva visión y abordaje de la salud y cómo nos cuidamos conscientemente de una forma integral y cómo podemos utilizar diferentes métodos llamados alternativos para apoyar a nuestros procesos de sanación y también cómo podemos utilizar conscientemente la medicina convencional. Mm. ¿Me puedes poner algunos ejemplos de alguna somatización en el cuerpo de manera general? ¿Cuál es emocionalmente la raíz? Sí, por ejemplo, te voy a poner uno que es, yo creo, algo de alguna forma fácil de entender y que aplica un poco con lo que estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, la piel, nuestra piel, tiene varias capas, ¿ok? La más Ujú. superficial es la epidermis. La que le sigue se llama dermis, que es un poco más gruesa, más profunda, y más abajo está la hipodermis, que es el tejido celular subcutáneo o el tejido graso, ¿no? Estas son las tres principales capas de la piel. Te lo voy a explicar así de una forma anatómica, científica, para que la gente entienda cómo tiene un trasfondo totalmente científico esto. No es filosófico, no es Mm, científico, pero conectado con nuestra psique también. Entonces, la epidermis, que es la parte más superficial, es literalmente nuestro contacto con el mundo exterior. ¿Sí? La piel es el órgano más grande del cuerpo y la epidermis, que es la parte más superficial, es con lo que hacemos contacto, ¿no? Unos con otros, con la naturaleza. Entonces, cuando una persona vive una situación en su vida que es inesperada y es abrumadora, que es demasiado para ella en ese momento y no sabe cómo lidiar con esta situación y sobrepasa sus niveles de procesamiento, de contención para enfrentar esta situación, pero el tipo de situación implica la separación con otra persona. mm, Es decir, que esta situación que es muy fuerte para la persona es una situación de separación. La parte del cuerpo que lo va a resentir o somatizar va a ser justamente la epidermis, porque la epidermis es literalmente nuestro contacto, digamos, una persona querida, ¿no? mm, Un familiar, un amigo, pues el contacto más íntimo es cuando tenemos contacto con la piel, con la epidermis. Entonces, cuando sufrimos una separación dolorosa, difícil en la vida, eso, donde más se va a resentir es en la epidermis. Y ya que lo exploramos con la segunda ley biológica y vemos los procesos en el tiempo, entendemos en qué momento viene la expresión, la somatización en esa parte, ¿no? Y podemos aprender exactamente las localizaciones del cuerpo que significan, etcétera. mm. Pero, em, ¿quieres que me vaya más a fondo o? Sí, sí, vamos a fondo. Acá las personas están, tengo tantas preguntas que están haciendo sobre el tema, pero sí vamos a fondo porque así lo están disfrutando mucho y están entendiendo. Sabes que yo siempre con las 5 leyes biológicas digo, tienen sentido. Sí, 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 hace sentido. Simplemente es eso, tiene sentido. Ujú. Entonces, te voy a explicar, me voy a meter a fondo a este programa biológico. Se les llaman programas biológicos de supervivencia. No se les llaman enfermedades. Este Ok. es un cambio que yo hago también en la terminología siempre que hablo de estas cosas, porque el término enfermedad implica abordarlo desde nuestro condicionamiento de que algo está mal, ¿no? Mm, Entonces, todos estos síntomas y estas respuestas del cuerpo son programas de supervivencia. Mi cuerpo está desequilibrándose para ayudarme a compensar esta situación. Entonces, yo tengo una separación dolorosa, ¿sí? Y no sé cómo lidiar con ella, es demasiado para mí. No tengo los recursos, no tengo las herramientas yo personalmente para solucionar esta situación. Y tampoco tengo el apoyo necesario en el exterior. Entonces, eso es lo que hace que se sobrepasen los límites de procesamiento y contención mía. Entonces, como es tan fuerte esa situación, el único que queda ahí para ayudarme a lidiar con ello es mi cuerpo, es mi mm, biología, es lo único que me queda. Entonces, lo que va a hacer mi cuerpo en esta situación particular es que, como yo tengo esta separación,
donde yo normalmente sentiría esta conexión es, digamos, en mi piel. Esa parte del cuerpo, la epidermis, va a empezar a adormecerse, porque ahí es donde tenemos la sensibilidad. Entonces, cuando una persona tiene adormecimiento, hiposensibilidad en una parte del cuerpo, casi todas las veces significa que está enfrentando una situación de este tipo. Y lo que hace el cuerpo es reduce mi sensibilidad de alguna forma para no sentir la ausencia o el dolor de separación, ¿sí? Y curiosamente, te voy a dar todos los detalles. El área de la corteza cerebral que controla toda la epidermis está justamente eh, al lado del área de memoria a corto plazo. Mm, Entonces, cuando tenemos la separación, una separación de este tipo, ¿no? Muy dolorosa, muy difícil de procesar, disminuye la sensibilidad en una zona de mi piel y al mismo tiempo empieza a alterarse mi memoria a corto plazo. Empiezo a olvidar cosas. Y es literalmente sucede esto así. Y todos lo hemos vivido. Tal vez no estuvimos conscientes, pero todos hemos pasado por procesos así. Entonces empieza a disminuir un poco la memoria a corto plazo, también como un mecanismo de supervivencia. Todos estos son mecanismos de mm, supervivencia. Y empieza a bajar la memoria para empezar a olvidar a esta sería, persona y poder seguir adelante yo con mi vida. ¿Sí? mm, Entonces pasa todo esto y cuando yo encuentre alguna solución para esto, ya sea que regrese esta persona o que yo conozco a otra persona o alguien me apoya o logro completar este proceso o desahogarme emocionalmente, sea lo que sea que suceda, que me permita relajarme y estar en mm, paz con esto, entonces cambia el proceso fisiológico ahí, en la epidermis. Y mm, entro en un proceso que se le llama de parasimpaticotonía, donde hay un proceso inflamatorio. Y ahí es donde yo veo otra sintomatología que generalmente es enrojecimiento, un eritema, un salpullido o las llamadas infecciones virales en la piel. mm. Sí, a mí ¿Sí? siempre me ha costado, desde mi perspectiva, me ha costado mucho entender, pues, esta parte creo que le llaman de relajación, ¿no? Que realmente Sí, ahí es donde sale el síntoma. A mí me cuesta un exactamente. poco todavía entender eso. Sí, sí. Em, Al principio es un poco difícil de entender porque estamos acostumbrados y tenemos esta idea, ¿no? De lo que es la inflamación y de lo que es las infecciones y todo esto, porque nos los metieron en Mm, nuestra psique desde chiquitos. Pero cuando empezamos a ver poco a poco ejemplos y lo empezamos a observar en nuestra vida cotidiana, en los momentos precisos en los que aparecen, todo empieza a hacer sentido. sí. Sí, Estaba viendo yo el otro día de la doctora Matelda que estaba hablando de las 5 leyes biológicas, pero en la ginecología. Y, es lo que te decía, es que tiene sentido. Todo lo que ella estaba diciendo es claro, sí, todas las que hemos sido, todas las mujeres que hemos estado en esas situaciones sabemos exactamente lo que ella estaba diciendo. exacto. Exactamente. Y yo, todos los pacientes hombres o mujeres, cuando, por ejemplo, trabajo con temas también de sistema reproductor, genitales, también es súper preciso el momento en donde aparecen los síntomas, el proceso inflamatorio. Es súper Mm, preciso y nos está diciendo algo muy preciso de la situación que lo detonó. mm, Entonces, el beneficio aquí es de que cuando yo lo entiendo y lo concientizo, qué es exactamente lo que ese síntoma me está diciendo, entonces yo tengo una opción. Tengo una opción de cómo lo voy a abordar. Si lo voy a abordar con miedo, con mi condicionamiento de que es algo malo en mi cuerpo, etcétera, etcétera, que mi sistema inmune está débil, etcétera. mm, O si lo voy a abordar como, esto es lo que pasó en mi vida, que lo detonó, es algo que fue demasiado para mí, pero ahora lo entiendo y entonces lo puedo utilizar como un proceso de aprendizaje y de empoderamiento para prevenir situaciones de este tipo en el futuro. Entonces, mm, de esa forma, cada síntoma que yo presento en mi vida es una oportunidad de crecer, de aprender y de empoderarme. Y obviamente me va, me va a fortalecer y es más difícil que me vaya yo enfermando de ahí en adelante. Enfermando, si es que mm. quisiera yo utilizar esta palabra, ¿no? O de tener Sí. síntomas más adelante.
Sí. Una manera práctica, pues la hemos abordado acá muy, muy sencillo, pero invitar a las Ujú. personas a que sigan tu trabajo y Mm, ahí en Instagram, en YouTube también tienes algunos videos donde están sí. muy bien explicados, pero de manera práctica, ¿cómo podemos aplicar este conocimiento en nuestra vida? Mm, de una forma práctica. Ok. Les voy a decir dos de los principales recursos que comparto en mis cursos. Uno es que cuando sea que estamos viviendo una situación que es demasiado para nosotros, a nivel emotivo, psicológico o físico, intentar recibir apoyo en ese momento, ¿sí? Para que no sobrecargue a nuestro sistema y eventualmente salga con síntomas físicos. Es Mm, decir, recurrir a pedir ayuda, soporte de un terapeuta, de un amigo, de un familiar, quien sea, que me dé apoyo para yo poder enfrentar esta situación. Esto es de lo que más puede prevenir somatizaciones, ¿sí? Ese es uno. Y dos, que cuando ya tengamos algún síntoma en el cuerpo, no asumirlo automáticamente como que es una enfermedad, que algo está mal con mi cuerpo y que tengo que correr al médico a que me salve y que me dé medicamentos y químicos. Solamente cuando es algo excesivo, sí, sí necesitamos la ayuda de los médicos. Yo también he pasado por muchas situaciones médicas que he estado hasta hospitalizado, ¿no? Entonces también estoy muy agradecido con la ayuda médica que existe. Pero antes de eso, ver si puedo recibir otro tipo de apoyo alternativo, natural, ¿no? mm, Y tener un poquito de paciencia y, y estar lo más cómodo, a encargarme de mi alimentación, de mi hidratación, de mi entorno, para que mi cuerpo pueda procesar esto de la forma más fácil posible, sin la carga de miedo y urgencia de esa educación que nos dieron, ¿no? mm. Entonces, estos son dos puntos claves que yo invitaría a la gente a intentar, ¿no? De aquí en Mm. adelante. Si me permites, le voy a comentar cómo lo aplico yo sin tener mucho conocimiento, Perfecto. pero para mí es, me duele la cabeza, vamos a ponerla más sencilla, me duele Ujú. la cabeza y antes de irme a tomar el paracetamol, si tengo tiempo, porque para mí es, si tengo tiempo en ese momento, digamos, si me tengo que sentar en un live y Ajá, sé que necesito estar bien, pues me tomo el paracetamol y luego lo hago. Pero si tengo ese tiempo, pues voy y hago pues lo que yo llamo trabajo de sombra. ¿Qué estuviste haciendo ayer? Lo escribo, lo escribo todo. ¿Qué te pasó ayer? ujú, ¿Cómo te sentiste ante una llamada? ¿Cómo se sentía tu cuerpo? ¿Qué incomodidad sentiste? Hago ese trabajo y generalmente cuando lo haces y lo ves en papel, ujú. puedes verlo exactamente, cuál Sí, fue ese momento que te generó eso, entonces lo puedes trabajar con muchísimas otras herramientas alternativas que acá estamos dando todo el tiempo, pero es tomarte ese momento para ir mm, atrás y decir, ¿qué me pasó sí, ayer, antier? Vamos a decir en corto tiempo, esta semana que me pudo estar provocando esto en este momento. Y sí. bueno, Y de hecho, qué bueno que compartes esto y yo comparto de mí, porque yo justamente hoy me desperté con dolor de cabeza. mm, ¿Por qué? Porque llevo 2 semanas sin parar en el trabajo que estoy dando en línea, que ha sido un poquito excesivo para mí. mm, Ha sido excesivo, lo enfatizo. ¿Por qué? Porque a nivel del esfuerzo intelectual, cerebral que he estado haciendo, porque he pasado 8 horas en la computadora a diario, en unas partes estoy tomando unos cursos y en otras partes estoy dando mis cursos. Entonces yo sé que ha sido demasiado para mí. Y justo ayer en la noche terminé uno de estos cursos. Entonces cuando se relaja mi sistema es cuando viene este pequeño proceso inflamatorio que me da dolor y es un dolor de cabeza, ¿no? Entonces es maravilloso por entenderlo, ¿no? Porque si no, siento que algo está mal y etcétera, etcétera. Pero cuando lo entiendo, digo, ok, sí, tengo dolor de cabeza, estas son las causas, entonces necesito cuidarme, descansar. Si es necesario, me tomo un paracetamol o algo para disminuirlo, para poder ser funcional, digamos. Pero si no lo necesito, descanso, me hidrato, cuido mi cuerpo para que se recupere literalmente. mm. Sí. A mí también me pasó algo muy parecido también y por eso comencé diciéndole
a la comunidad del alma que no es casualidad que estés acá hoy, porque ayer yo hice el en vivo y en mi cara se notaba que algo no estaba bien conmigo. Mm, Y recibí muchos mensajes después preguntándome, Yoli, ¿qué te pasa? Te veo en la carita, en los ojitos, me decían las mujeres milagrosas, ¿qué te pasa? Y simplemente fue que tuve 2 días muy agitados, fue mi cumpleaños, tenía muchas cosas, mm, acá hay muchas reglas, que todavía estamos aislados, entonces esta manera de que yo soy muy de physical touch, de toque físico, el no poder tenerlo, y bueno, pasó eso y cuando me senté aquí en el vivo fue exactamente cuando me relajé. Y en mm, ese momento fue que me salieron pues todas esas cosas. Y claro, en el momento no lo entendía, pero después me fui, escribí, pude analizarlo todo, pues fue esa falta que tenía yo de contacto físico en mi cumpleaños y demás, pero ya mm. había pasado, ya no tenía más que luchar con eso, me relajé y ahí salieron Exacto. esos síntomas que las personas pudieron observar. Por lo Sí, que esto es bueno que me gusta mucho que hayas llegado a este tema, porque son cosas muy sencillas, no tienes que tener toda la teoría ni entenderlo de sí, no. manera más complicada o científica, sino busca dónde está la raíz de eso que estás sintiendo en algo emocional Mm, y trátalo desde ahí. sí. Y digo, maravilloso me encanta, de hecho, a mí me encanta compartir estos temas con alguien que tiene experiencia como tú, ¿no? Porque no te estoy contando algo Ujú, teórico así, sino tú ya lo has vivido, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso. Eh, y sí, cualquier persona puede aprender esto, ¿no? Y, y luego y si no es muy complicado, no es muy científico, es ujú, lógico, de hecho es muy ujú, lógico. Y obviamente para personas que literalmente se dediquen a trabajar con otros, que son terapeutas de cualquier tipo de terapia, tener este conocimiento es un recurso increíble, mm. porque les da muchas más herramientas, pero les da una comprensión más integral de lo que pasa con cada uno de los procesos sintomatológicos de sus pacientes. Entonces es un enriquecimiento para su práctica también. Sí, la unidad yo lo llamo los 3 vehículos del alma, cuerpo, mente y emociones, Sí, pero que no se pueden ver separados. no Todos hay manera. tienen un efecto en el otro y realmente cuando logras verlo unido, pues ahí existe la plenitud, como yo lo llamo, pero vamos a, quizás en tu lenguaje, pues ahí es donde existe pues este bienestar integral humano, de que estamos bien en todo lo que somos como seres. Exactamente, tal cual. Mm. Tenemos muchas preguntas por acá en este tiempecito que nos queda, pues vamos a tomar Ok. algunas. Mis mujeres milagrosas. Yo sé que es que hay muchas preguntas sobre la pandemia, el COVID, Mm, y no sé qué pienses tú, pero yo creo que más que estar preguntando qué quieren hacer los gobiernos con nosotros y demás, vamos a concentrarnos en cómo podemos nosotros desde nuestra esquinita pues no contribuir a ese miedo colectivo que están tratando de imponer a nosotros, pero sin importar cuál es la agenda que traigan ellos, no mm, ser parte de nosotros, de influir más. Y yo energéticamente creo que cuando hablamos mucho de eso, pues también nos hacemos más fuertes. mm. Entonces vamos a nosotros a tomar este conocimiento, vamos a hablar al menos hoy más del conocimiento y cómo pueden aplicarlos ustedes a su vida. Y bueno, ya quizás en otro momento volvemos a invitar al doctor y hablamos más bueno, de todo lo que están preguntando acá con relación a la pandemia. Em, Acá me están preguntando cuál sería entonces la raíz del cáncer. Hmm, ok. Esta es una pregunta muy grande porque no es la raíz del cáncer, no es tal cual. Porque una vez que lo exploramos bien en la tercera ley biológica, entendemos que cada crecimiento, y de hecho yo casi he eliminado esa palabra de mi vocabulario porque la palabra cáncer tiene una carga emocional y energética muy grande por todo el condicionamiento de la educación, ¿no? Yo hablo de procesos tumorales o crecimientos celulares extras, ¿no? Así de una forma, y que es más preciso la descripción, ¿no? Entonces, cuando hay crecimientos celulares en algún tejido del cuerpo, tiene su razón muy específica que generalmente es para ayudarnos a enfrentar situaciones de supervivencia. Es cuando estamos viviendo una situación excesiva para nosotros, que esta situación que yo estoy viviendo es demasiado para mi sistema, tal como mencioné antes, y que la forma en la que mi cuerpo me va a ayudar a sobrevivir esto
es generalmente aumentando el funcionamiento de ese tejido o de ese órgano. Sí, es como un mecanismo de supervivencia. Y cuando es tan intenso, no es suficiente que aumente la función, sino necesita aumentar la cantidad de células para poder ayudar. Mm, Este es uno de los dos principales tipos de crecimientos tumorales. El segundo es un proceso de reparación que se necesita una reproducción celular para reconstruir tejido. O sea, te lo estoy resumiendo mm, muchísimo, ¿no? Pero en general, los crecimientos tumorales son mecanismos de supervivencia. No es un proceso patológico que me quiere matar, porque esa es la idea de lo que es el cáncer, es la comprensión que todo el mundo tiene, que cuando hay un mm, tumor es peligro de muerte, ¿no? No es así. Es un mecanismo de supervivencia de mi cuerpo. Pero solamente cuando lo entendemos por qué ese órgano está respondiendo de esa forma, podemos mm, tener una solución precisa para eso. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque la medicina no sabe cómo curar esto. mm. ¿Y qué hace luego que al tener ese tumor, pues la persona muera de un cáncer? ¿Es la Ok. reacción que tiene al enterarse de que tiene un tumor y cómo lleva la enfermedad luego desde el miedo quizás? Esa es una de las hay dos principales razones por las cuales una persona puede llegar a morir después de tener un diagnóstico de cáncer, ¿no? Una es justamente lo que tú acabas de decir, que el, dada la idea, la concepción que tenemos de lo que significa tener cáncer, que casi todo el mundo lo interpreta que ya es Me una morí. sentencia de muerte, al recibir el diagnóstico es un impacto tan fuerte en esa persona que eso detona otros procesos de supervivencia en el cuerpo que empiezan a generar más desequilibrio en el sistema y eventualmente la pueden llevar a la muerte. Esa es una. Mm, Y la segunda causa son los tratamientos tan agresivos médicos que se dan al cuerpo, mm, especialmente la quimioterapia y la radioterapia. Entonces, la combinación de estos dos procesos es lo que generalmente lleva a una persona a la muerte. mm, Pero personas que tienen crecimientos tumorales en su cuerpo que no reciben estos impactos, la mayoría de ellos puede salir adelante de ellos naturalmente. A veces necesita apoyos terapéuticos, a veces no. Pero eso lo podemos entender más cuando analizamos específicamente cada uno de estos crecimientos. Y mm, es muy sensato, es muy lógico cuando entendemos por qué el cuerpo responde de esta forma. sí, Y es increíble cuando se nos va este miedo, ¿ok? mm, Porque es una de las cosas que más le teme la gente hoy en día, ¿no? En relación a la salud. claro. Pero yo lo he presenciado, yo tengo pacientes que se han recuperado, o sea, y entienden qué es lo que sucedió en su cuerpo que produjo esto, ¿no? Mm, sí, para mí tiene tanta lógica porque desde la ley de vibración también, si tú pones en tus pensamientos que vas a morir, pues automáticamente eso es lo que estás enviando como Exacto, información y es lo que vas a recibir. Entonces, exactamente. hay una correlación también entre estos, no sé, leyes espirituales o leyes universales con esto Sí, que estás diciendo. sí, Mm, sí, sí, sí. hay una pregunta por acá muy interesante que dice, ¿cómo saber entonces cuándo ir al médico convencional y cuándo buscar estas soluciones alternativas? Bueno, este es uno de los temas principales que yo enseño, es uno de los capítulos que yo enseño en mis cursos, donde la gente puede empezar a diferenciar cuándo necesitamos ir a un médico para recibir un tratamiento o cuándo no. Y lo voy a tratar de mencionar de la forma más simple, que es, cada uno de nosotros respondemos diferente a cuando tenemos un síntoma, ¿sí? Algunos de nosotros, pero tal vez tú o yo, que ya llevamos más tiempo conectados con nuestro cuerpo, Mm, entendiendo lo que nos dice con cada uno de los síntomas, y tal cual como compartiste hoy tú, ¿no? De que te pusiste a escribir y a canalizar y a comunicar, a mm, conectar con tu cuerpo de esa forma. Eso indica que tienes una gran conexión y confianza en tu cuerpo y un cierto nivel de tolerancia también a estos síntomas. Si yo logro tolerar el síntoma que tengo, puedo estar con él, permitirlo, darle su tiempo y espacio para que vaya evolucionando y se complete, sin entrar en pánico y en angustia y todo esto, mm,
entonces posiblemente no necesite yo un apoyo médico o un tratamiento médico. Pero si para mí es mucho, ya sea el dolor o el síntoma físico es excesivo para mí, o entro en pánico, algo así, entonces sí es bueno recibir un tipo de apoyo que me tranquilice, disminuya estos niveles El dolor. de tensión, de dolor y de angustia para que mi sistema se pueda relajar y entonces pueda completar este proceso inflamatorio, lo que sea. Entonces, ese es como el punto de diferenciación, si necesito este apoyo médico o no. Y ese punto, esa frontera es diferente para cada individuo. Claro. Y es diferente también para los adultos y para los niños, ¿sí? Mm, Y también con los niños depende mucho, a veces no depende del niño, sino depende del papá o la mamá que tanto pueden observar eso en su niño sin entrar en pánico, ¿no? claro. Entonces es un tema muy interesante de explorar, em, pero sí, depende de los niveles de tolerancia de cada persona. Mm. Para mí siempre es tratar de salir de mi mente. Yo uso, pues, mantras Sí, y voy, cancelo, cancelo, sí, cancelo, gracias, gracias, gracias. Trato de sí, concentrarme sí, en sí, sí. algo más para salir de mi mente y no entrar en ese pánico de que me va a pasar algo Sí, y eso a mí me ayuda mucho. El cuerpo se comienza a relajar. Cuando yo hago eso, yo siento como que el sí, cuerpo se comienza a relajar y entonces, sí, pues bueno, ya puedo lidiar más con cualquier cosa que esté pasando. sí. Sí, y cada persona tiene otros recursos donde Mm, cuando conocemos los recursos de cada persona, podemos ayudarlos a conectar con ellos para que les dé ese apoyo y se vayan por otro camino, tal como lo acabas de tú describir. Y es sí. diferente, tú acabas de compartir tus recursos y otras personas tienen otros recursos que les Mm. ayudan en este proceso. Sí, acá siempre invitamos también a las personas a, pues no se queden con nada que nosotros decimos acá, vayan y experimentenlo. Si ustedes los Exacto. mantras se dicen mantras, mantras y mantras y no los creen, no pasa nada, eso no es para ustedes, pero hay muchas herramientas. En realidad yo creo que todas las herramientas funcionan de igual manera, simplemente que Sí, no funcionan para todas las personas. Entonces es un exacto. poco experimentar hasta que encuentres Exacto. esa que funciona contigo. También me preguntan por acá, bueno, la persona nos cuenta de que ha estado desde que comenzó la pandemia con mucho estado de miedo y ha sido positiva de COVID 2 veces. ¿Cómo puede ella controlar, que entiende que viene dado o provocado por el miedo que siente, pero cómo puede ella controlar ese miedo? Bueno, de entrada me parece maravilloso que lo puedes reconocer de esta forma, ¿no? Y esto ha sido una gran parte de mi experiencia en todo este último año, observando a pacientes, amistades y conocidos, la gente que más fácil sale positivo, o la gente que acaba somatizando más fácil es cuando hay más altos niveles de aprensión y miedo por la situación. Entonces, ¿cómo encontrar una forma para salir de esto? Número uno, eliminar, dejar de ver las noticias y toda la información mainstream convencional que solamente está basada en miedo. Si yo me sigo alimentando de información de miedo, pues es lo que le voy a estar alimentando a mi cuerpo, ¿no? Entonces, dejar eso. Hay gente que lleva un año todos los días recibiendo esto. Eso es un proceso literal que enferma al sistema. Entonces, eliminar eso. Eso es básico, quitar eso. Tener otras fuentes de información como esto que compartes tú, ¿no? Mientras más recibimos información empoderante, nutritiva, relajante, eso va a generar un proceso de sanación y de fortalecimiento para mi cuerpo. Entonces, número uno, estar más tiempo en la naturaleza, aunque sea en un jardincito, en un parque. Si se puede ir al bosque, al campo, maravilloso. Tiempo en la naturaleza. Y conectar con personas que estén en esta sintonía, no en la sintonía del miedo. ¿Sí? Conectar en personas que me nutran, que me hagan sentir tranquilo, relajado, nutrido, no con personas que estén hablando del miedo todo el tiempo, ¿sí? Y empezar a experimentar con prácticas de meditación, yoga y cualquier otra práctica que ayude a todo mi sistema poco a poco a estar más tranquilo, más equilibrado. Entonces es como cambiar de formato, ¿no? Del formato que alimenta la tensión, el miedo, a un formato que me nutre, me equilibra, me alimenta y al mismo tiempo estar conectado con relaciones o una comunidad
¿Qué es lo que yo hago? Yo tengo la comunidad de toda la gente que ha aprendido Body Medicine. Tú tienes tu comunidad y son comunidades que están en esta constante búsqueda y apoyo mutuo para alimentar la luz, alimentar el amor, alimentar la Mm, sanación y el apoyo mutuo, ¿no? Durante este tipo de situaciones. Entonces, conectarse mucho más con eso. mm. Sí, vibro muchísimo con cada palabra que Mm, dices. Por acá me están preguntando también una persona que tiene cáncer de mamas en estado 4 dice acá, mm. que si con las leyes biológicas y este nuevo conocimiento que estás proponiendo, puede haber una reversión, que puede revertirse el cáncer o que si ya es demasiado tarde. Para mí no hay nada que es demasiado tarde, siempre y cuando recibamos el apoyo, el sustento necesario. Y aquí, para mí, no es el cáncer grado 4. Eso es una interpretación, un diagnóstico médico, Mm, obviamente basado en miedo y en ciertos parámetros que se toman, ¿no? Y yo no trabajo, la gente que yo conozco que trabaja con las 5 leyes biológicas o métodos similares, yo no trabajo con ese diagnóstico, yo trabajo con la persona. Y yo necesito conectar con la persona, sintonizarme con ella para encontrar sus recursos, para encontrar cuáles son los métodos que le van a dar más apoyo a nivel físico, energético, emocional y psicológico, para darle estos pilares y este sustento a su sistema y a su cuerpo, mm, para que empiece su cuerpo a reequilibrarse y a sanar eso. ¿Sí? Entonces, no es del grado 4 o lo que sea. Obviamente todo eso me da información a mí. Yo conociendo las 5 leyes biológicas, sé exactamente lo que su cuerpo está diciendo. mm, Pero una situación que es algo avanzada necesita más apoyo, digamos. Un apoyo integral, pero un poco más de apoyo. Entonces sí, de mi punto de vista, todo se puede sanar y conozco gente que se ha sanado de diagnósticos de cáncer grado 4 de diferentes lugares del cuerpo, pero se sana cuando realmente recibe el apoyo que necesita esa persona. A nivel nutricional, a nivel emocional, a nivel de su entorno, a nivel de sus dinámicas familiares, a nivel de, a veces espiritual, en diferentes mm. niveles, ¿no? Entonces, se necesita un apoyo integral para que realmente pueda su cuerpo empezar a tener este flujo energético, ¿no? Por ponerle un término energético, Ujú. en todos niveles, ¿no? Y entonces empieza a equilibrar todo y todo puede revertirse en el cuerpo. Mm, ¿tú haces como consultas privadas o todo es con grupos? Yo sí estoy dando consultas privadas, solamente que estoy bastante saturado. Mm, Ahorita lo estoy haciendo en línea también. Ahora estoy en Grecia, entonces el horario tengo que compaginar y como los horarios, por ejemplo, para América Latina, que es donde la mayoría de mis pacientes están allá, mm, el horario y junto con los talleres a veces se me empalma mucho, entonces por eso estoy tan lleno. Pero sí doy consultas y siempre también estimulo e invito a todos que tomen los cursos porque cuando hacen el curso, solitos sí, empiezan, mm, solitos empiezan a poner las piezas del rompecabezas en su lugar. mm, Entonces, ese es, todo ayuda, ¿no? sí, es que hay Eh, muchas preguntas específicas sobre enfermedades que tienen las personas acá. sí, Entonces, pues invitarlo, como decías, que tú tratas con el paciente. También es muy sí, difícil, yo creo, sí, solo como antes, que digan que están en un estado 4. A ti te puede sí, decir cosas de eso, sí. pero no te dice mucho. Ahora, si tú quieres más adelante podemos hacer algún programa también y podemos enfocarnos un poco más en un tema, ¿no? Por ejemplo, en las mamas o podemos enfocarnos en solamente Mm, en el tema de cáncer o algo así. Pudiéramos hacerlo, ¿no? mm, Pero yo responder aquí en una sola pregunta, en dos eso. minutos, un tema tan amplio, no me siento responsable, ¿no? El Mm. hacerlo así. Sí, sí, si hablamos del holístico, pues se necesita saber mucho más que un Exacto, número que solo trae quizás más miedo o voy a morir mañana, ¿no? exacto. Entonces, pues para todas esas preguntas específicas sobre enfermedades, pues bueno, más adelante quizás podemos hacer y enfocarnos, hacer otro programa y enfocarnos en estas enfermedades que nos están mencionando, pero acá Ujú, están pasando las redes sociales del doctor, pueden ir ahí, vean sus videos en YouTube
Y bueno, estoy segura que si le hacen alguna consulta también, de alguna manera, él mm, va a buscar cómo sí, responderles específicamente. Hay una pregunta acá que quiero cerrar con ella, porque es una pregunta mía también, la hice mucha también y me gustaría mm, saber su opinión. Y preguntan que si tiene tanto sentido, como dice Yori, déjame contestarte, Estela, no como dice Yori, mira a ver ujú. si tiene sentido para ti, pero si tiene tanto sentido, ¿por qué es un conocimiento que parece que nadie conoce y que no se dice en ninguna parte? Bueno, esta es una pregunta que implica que nos metamos un poquito a, digamos, la política, Mm, eh, a la política y el sistema de salud global, que, por ejemplo, cuando el doctor Hammer hizo estos descubrimientos en los años 80 y los sacó a la luz y se los presentó a la sociedad médica, como son conceptos que son muy retadores para el status quo y para todos los principios de cómo funciona el sistema médico y farmacéutico actual. Y como hoy en día el sistema médico farmacéutico es tan fuerte, predomina en todo el planeta y tiene tanto poder económico, político y social, si esto se pusiera disponible para toda la población, se sacude por completo todo este sistema. mm, Y es el sistema médico lo ve como una amenaza, básicamente. no me lo sé. Entonces se ha suprimido toda esta información. Al doctor Hammer le quitaron su licencia médica, lo intentaron asesinar 3 veces, lo extraditaron solamente por sacar este conocimiento, ¿no? Cuando es un conocimiento que yo lo veo y lo compruebo todos los días en mi consulta y con mi cuerpo. Entonces, aquí tenemos que abordar temas un poco más de cómo funciona el sistema médico y que hoy lo estamos viviendo con toda, en todo su esplendor, ¿no? Lo que está haciendo el Mm. sistema médico y el sistema de salud hoy en día. Que es, uff, Sí, hay muchas preguntas sobre el tema, pero eso yo sé que uff, te lleva muchísimo, eh, eh, lleva mucho hablar, sí, pero sí, muchas preguntas sobre, bueno, qué representa esto con la pandemia, cómo entonces podemos evitar contagiarnos, sí, muchas preguntas sobre todas estas teorías de claro, conspiración y qué quieren hacer los gobiernos con esto. Ya que hemos hablado, chicos, otras veces que si, siempre lo hemos dicho, que si quieren controlar a un colectivo, pues sí pónganle el miedo. Y cuando tú sí, tienes un ese es, colectivo con miedo, pues puedes hacer con ellos lo que quieras y eso ya quedó demostrado. exacto, y es más evidente que nunca lo que estamos viviendo Mm, ahorita. Es el control a través del miedo, es una estrategia que se ha utilizado por décadas o un par de siglos, y ahorita estamos viendo el clímax de este control a través del miedo. Nunca lo habíamos visto tan en nuestra cara, ¿no? Sí, mm. desafortunadamente. Por eso les decía, vengan con mente abierta, escuchen a las personas que se están uniendo ahora por acá, escúchenlo desde un comienzo, con mente abierta y miren cómo ustedes pueden utilizar eso para no ser parte de este colectivo que tiene miedo, que entre en shock y que entonces somatiza, pues ya sea que se contagió, ya sé que no, ustedes no creen en Mm, contagios, ¿no? Pero ya sea que se contagió, ya sea que, no sé, lo provocó, ya yo diría, lo mm, provocó por la ley de vibración o por la ley de causa y efecto, pero no importa que sea, no sean parte ustedes de ese colectivo y vamos nosotros desde nuestra parte pues a cuidar nuestra salud de manera mm, integral, cuerpo, mente, alma y emociones, porque todo es una sola cosa. Entonces, ya saben cuánto yo me van a ver qué apasionada soy sobre el tema, porque para mí, solo puedo decir que cuando conocí las 5 leyes biológicas fue ese cambio en mi mente de, lo único que puedo decir es tiene sentido. Desde ya yo venía más sí, desde esto espiritual, ¿no? mm, De estos conceptos espirituales y para mí fue esa unión y tuvo sentido. sí, Entonces, sí, como siempre, es una invitación que ustedes ahora busquen en esta información eso que a mí me hizo, lo sí, que haya hecho en mí, pues búsquenlo en sí. ustedes. Y es lo mismo que me pasó a mí. Yo tenía toda esta experiencia un poco más emocional, espiritual y separado de lo científico, pero las 5 leyes biológicas trajo todo en conjunto y le dio sentido a todo esto, ¿no? Y cualquier persona lo puede aprender. Y de hecho, ahorita estoy pensando, si tú quieres, Ujú. cualquiera persona de tu público, si quisiera tomar algunos de mis cursos, tengo uno en español completo, todo el entrenamiento, que son 4 módulos, son como 56 horas de curso, algo así.
les ofrezco un descuento especialmente para tu Ah, público. Sí. gracias, gracias. Esa era mi próxima pregunta antes de Ah, ok. despedirte. Cuando me dan descuento, gracias por el descuento, pero mi Sí, próxima sí, pregunta antes de sí, sí, despedirnos era cómo las personas pueden contactar contigo y cuándo comenzaba un sí. próximo curso. Tengo ahorita terminamos estos entrenamientos que duran como 2 meses y cachito, lo terminamos hace un par de meses y se quedó todo grabado. Entonces, los que quieren aún tomarlo pueden comprarlo y pueden hacerlo a su propio ritmo. Cada uno de los módulos tienen 3 meses de acceso para verlo a su propio ritmo. Esa es una opción, porque el que voy a dar en vivo, el siguiente, todavía va a tardar unos 5 meses más o menos en lanzarlo al aire. Entonces, los que quieran aprenderlo ya pueden accesarlo en mi página de Body Medicine. Entonces, te voy a mandar un cupón específico. Tú me dices que Mm, si le ponemos alma a alma o yo le ponemos un nombre al cupón sí, y, sí. y con eso les doy un 15% de descuento en cualquiera de los cursos. Sí, por favor, súper recomendado. Y acá dentro, yo tengo una comunidad privada donde las personas están muy curiosas buscando Sí. muchas respuestas y bueno, creo que comenzar por esto para entender Ujú. lo físico, porque todavía yo hablo mucho de lo emocional, ¿no? De esta parte espiritual que para muchos todavía se queda como algo un poco arriba, ¿no? Como algo que Ujú. está hablando, pero cuando lo traemos a lo físico, a lo que las 5 leyes biológicas proponen, pues ahí no, aunque muchas personas han tratado de dudarlo, ¿no? Pero creo que lo que le pasó, ahí estaba mirando ahí un estudio del doctor Hammer que creo que estudió a 6.000 personas creo que con cáncer y Ujú. 5.500 habían sobrevivido. Y Ujú. cuando uno mira esos números, es que no hay dudas, no puede existir Sí, duda. Y aún existía, ¿no? Y aún sí, hicieron todo lo que hicieron con él, sí, pero sí, sí. Y buenísimo. mira, yo trabajo de una forma más clínica. Mm, Yo, con mi experiencia, con mi cuerpo, todos los síntomas que he pasado y cómo lo he comprobado en mi cuerpo, y con todos mis pacientes todos los días, yo ni siquiera necesito estudios para comprobarlo. Es mi experiencia. Y como yo tengo tanto esta experiencia, cuando yo enseño, lo comparto con las personas, lo pongo de esta forma, lo pongo en un lenguaje muy coloquial, muy fácil de entender, de una forma que aunque la gente no tenga este conocimiento de anatomía, patología y fisiología, puede entender estos procesos y entonces puede empezar a observarlo desde sus ojos en su vida. Y esto es maravilloso porque cuando lo integra uno a nivel mm. psicológico, pero experiencial, ahí es cuando se empieza a disolver el miedo y empieza a haber una comprensión mucho más profunda. Bueno, hermoso. Sí. Bueno, vamos a terminar con eso. Y nada, envíame el cupón y lo comparto en la comunidad, porque sé que hay mucha, aquí tengo yo quiero, así que enviamos el cupón a la comunidad para que se inscriban en los cursos, en el curso. Y bueno, tenemos un encuentro la próxima semana, no, la otra creo, donde vamos, eh, Sí. no tengo claro ahora cuándo, pero bueno, tenemos otro encuentro donde vamos ya explicado las 5 leyes biológicas, cómo a partir de este nuevo paradigma de entendimiento, de bueno, todo lo que está pasando en este momento, que las personas quieren respuestas que sean diferentes a las que han encontrado, cómo Ujú. podemos incluir todo esto en esta nueva forma de vida que estamos entrando juntos como humanidad. Entonces, muy emocionada de ese encuentro también y muchas de las preguntas que me han hecho ahora, pues van a encontrar más respuestas en nuestro próximo Exacto, encuentro. exacto. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por atreverte tú a compartir esta Mm. información, porque sé también que las personas que están compartiendo esta información ahora de alguna manera están siendo censuradas también. Sí. Y gracias por tener el valor de hacerlo, porque el compromiso con ese mensaje que has descubierto, pero que más que nada has comprobado tú mismo como verdad, es importante y quieras entregarlo a las personas. Gracias a ti, Yoli. Muchas gracias por este espacio. Gracias a ti por el trabajo que estás haciendo y lo que estás compartiendo. Y estoy muy contento de estar aquí en tu foro y también emocionado del siguiente encuentro que vamos a tener. Sí, seguro. Sí, Entonces, sí. hasta la próxima, un gran abrazo y nada, Mm. sigue disfrutando por allá del buen clima y, y nos vamos. Hace frío también aquí. Ahorita estoy así porque estoy adentro, pero también hace frío. Pero estoy muy Sí, contento porque, sí, porque es un lugar hermoso. Entonces, bueno, de la gracias. hermosa naturaleza y el hermoso Sí, lugar y la comunidad donde estás. Todo gracias, gracias. perfecto. Gracias, Un gran gracias, Yoli.
Un gran abrazo, que estés muy bien. Un Y nos abrazo vemos para ti pronto. también. Chao, chao. Chao. Y hasta que nos volvamos a encontrar, recuerden que el universo, el mundo, la humanidad necesita de algo muy especial que vive en cada uno de ustedes. Necesita de su luz. Así que vamos a hacer luz, vamos a hacer amor y vamos a entregar desde nuestro ser todo aquello que somos para así poder contribuir al colectivo y co-crear un mundo mejor. Un gran abrazo y hasta mañana.